Bien, vamos a seguir este tema de cerca. Cambiamos de tema ahora y hablamos de Homo Argentum. Sí. Todo lo que está dejando en términos políticos. Por un lado, esta discusión entre Guillermo Francella, Pablo Echarri, ¿no? Que hablaron obviamente sobre el cine argentino. Y también, por supuesto, la pata política, ¿no? El propio Javier Milei les mostró esta película a los diputados que lo visitaron en la Quinta de Olivos y dijo, acá hay algo para discutir. En uno de los personajes que les marca Javier Milei para analizar está el cura Villero, donde protagoniza, por ejemplo, una de estas escenas. Mirá. A ver. Agradezcamos a Dios. Ustedes son pobres, pero sepan que no hay pobreza más grande que la de aquel a quien le falta a Dios. En cambio, la pobreza de ustedes tiene una enorme virtud. Ustedes no andan atrás del último teléfono, del auto nuevo, de la casa en el country. ¿Por qué? Porque son libres. Con todo respeto, me estoy cagando de hambre. Coma. Bueno. Una de las escenas que más se viralizó, claro. uno de los 16 personajes, Sí, ¿no? y yo creo que Francella. se puede aludir, digamos, con el guiño que hace Francella y Duprat, que son los directores, a un aspecto que queremos tratar con Agustín Laje, porque me parece que coincide en este sentido con lo que piensa el presidente Milei. ¿Qué pensás, Agustín? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Bueno, yo acabo de llegar a mi casa de ver la película justamente. Mirá vos. Efectivamente, supuse que está la me iban batalla a hacer cultural. alguna consulta por la película y entonces dije, tengo que ir a verla. Está bien, no puedo hablar bien. sin haberla visto. Me llamó la atención lo lleno que estaban los cines en todas partes. Me costó encontrar entradas. Busqué cuánto llevaba vendiendo la película y el número que encontré es arriba de 320.000 entradas en solo 3 días. Así que sin dudas es el éxito del año. Y efectivamente plantea algunas de las viñetas, algunas críticas ácidas a lo que se puede llamar la cultura progre o la cultura woke. Así que digamos, creo que es una muy buena película y el público así lo está valorando. ¿Qué es lo que más rescatás justamente en este aspecto de lo cultural que el presidente también señaló? Mira, lo más importante es entender que esto fue realizado por el sector privado. Esto no ha tenido apoyo del Estado, lo cual pone de manifiesto una vez más que no dependemos del Estado para hacer buenas producciones culturales. No dependemos del subsidio para ofrecer buenas piezas en el cine, por ejemplo, buenas películas. La gente, en la medida en que valore una película, libre y voluntariamente con su dinero, va a ir a las salas de cine a premiarla mirándola. Cuando uno hace películas que no interesan, tiene dos opciones. O se dedica a otra cosa, porque quiebra y tiene que dedicarse a otra cosa para lo que sí sea bueno, o va a pedirle a la política que le dé subsidios. Que le dé subsidios en el nombre de la supuesta alta cultura. Y ahí aparece una cosa muy horrible, que es el elitismo cultural. Yo veía a Pablo Echarri en estos días, diciendo que la cultura en un país donde el Estado no la subsidia, se vuelve muy pobre, se vuelve paupérrima. Esas fueron las palabras que él utilizó. Escuchémoslo justamente. Te Mirá, interrumpimos, ¿te parece? Lo escuchamos a Pablo Echarri y ahora contás tu impresión. Para ilustrar esto, justo. Imaginémonos por un minuto si lo único que existiese en la cultura de un país, en el aspecto cinematográfico, fueran películas populares, taquilleras, buenas, que algunas pueden ser más buenas, otras no, que pueden llegar a hacerte reír de risa o emocionarte. Si solo existiese eso, nuestra sociedad sería, de verdad, paupérrima, sería pobre. Entonces, duele. Por suerte es una opinión. Digo, por suerte no milita. Digo, si militara eso sería más complicado. No, mucho. Ahí le está respondiendo a Francella, pero de algún modo le responde a Francella, que había hablado sobre las películas que, según Francella, le dan la espalda al público. Esto es lo que le responde Pablo Echarri. Después Francella vuelve a responder y dice, yo no dije que el Inca las deje hacer, que las siga haciendo, pero bueno, a mí personalmente no me atraen. Pero, ¿qué pensás sobre esto que dice Pablo Echarri?
Bueno, así como te decía que estaba buscando cuántas entradas vendió la película de Francella y en solo 3 días más de 320.000 y se especula que contando hoy, domingo, además Día del Niño, las entradas vendidas van a llegar probablemente cerca del 500.000 en solo un puñadito de días. Hay que recordar, en sentido contrario, que las últimas películas del señor Echarri nos han costado mucho a los argentinos y han sido un verdadero fracaso. Por ejemplo, El Kiosco. El Kiosco vendió apenas 800 entradas. 800. O por ejemplo, Happy Hour del año 2019 vendió el día de su estreno 2.188 entradas, un promedio de 52 personas por cine, porque además le dieron bastantes salas de cine, y fue un fracaso rotundo. Entonces, cuando uno en el sector de la cultura fracasa, tiene dos alternativas, insisto, o dedicarse a otra cosa que sea bien recibida por el mercado, es decir, por los individuos en intercambios libres y voluntarios, o la otra opción, que es la del señor Echarri, es crear el argumento de la élite cultural. El argumento de la élite cultural dice más o menos así: si solamente se pueden ofrecer servicios y bienes culturales que el mercado demande, entonces tendremos una cultura pobre y paupérrima, tal las mismas palabras que usaba recién Echarri. Por lo tanto, dado que mi película no vende, no es bien recibida por el mercado, pero yo me invento que es culturalmente superior y que la gente es tan tonta para no darse cuenta de que lo que yo vendo, que el kiosco o que Happy Hour son piezas culturales elevadísimas, necesito que el político le robe a través de impuestos a esa masa de gente que elige ir a ver otras películas como la del señor Francella, por ejemplo, le robe a base de impuestos y me distribuya a mí el dinero para mantener una cultura rica, una cultura que no sea paupérrima. Esto es muy común en el sector de la cultura porque mucha gente en el sector de la cultura no tiene mercado. Me refiero al sector de la música, del arte, de los libros, ¿Vos decís que es un fraude cine, lo que dice del teatro? Echarri o lo que ofrece a partir de la idea de élite cultural? Perdón, ¿cómo? ¿Que es un fraude lo que propone Echarri a partir de esta élite cultural o de los bienes de cultura es una elevada? Falacia. Llamémoslo. Vamos a ver, por un lado es una falacia que llama la atención en boca de alguien que se daba de nacional y popular. Cuando el pueblo elige algo que al señor Echarri no le gusta, eso que elige se convierte en paupérrimo y por lo tanto el señor Echarri necesita de los políticos para que le saquen dinero a los que no eligen ir a ver sus películas para ponerlo en su bolsillo. Como los casi $120.000 que nos costó Happy Hour, que era una de las que recién mencionaba, parte de los $120.000, una buena parte se la quedó en su bolsillo el señor Echarri para darnos una cultura tan rica como la película Happy Hour. Pero por otro lado, además de ser una falacia, la falacia de la élite cultural, es un acto de agresión. Hay un gran sociólogo que hizo una teoría del Estado que se llamaba Franz Oppenheimer, que decía, miren, el ser humano para obtener su sustento tiene dos medios, solo dos medios tenemos. Uno que se llama medio económico, que se basa en el trabajo, la inversión y los intercambios económicos, y por otro lado, los medios políticos que se basan en utilizar la fuerza para quitarle a aquellos que trabajan e intercambian el fruto de su actividad económica. El señor Echarri cuando dice, si no me dan a mí el dinero, vamos a tener una cultura pobre y paupérrima y vamos a estar solamente viendo las películas de Francella que serían, según Echarri, pobres y paupérrimas, lo que está pidiéndole al Estado es que use su fuerza para atacar los derechos de propiedad de los individuos para él llenarse los bolsillos con ese dinero, que es básicamente como vivieron durante toda la era K, donde un sector de la cultura, que no eran empleados de la cultura, sino empleados encubiertos del Estado, se dedicaban a hacer, insisto, obras musicales, obras de teatro, libros, películas, etcétera, en el nombre de una cultura que estaba totalmente subsidiada a costa de aquellos que no queremos comprarles sus ofertas culturales. Entonces es por un lado un fraude intelectual, pero por otro lado es un acto de agresión. El que habló sobre la película directamente y obviamente sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de ella fue el propio presidente, Javier Milei, que decía lo siguiente. Y la más interesante, digamos, en términos de la lógica de justicia social, o una de las más interesantes, es la última, que se llama Troppo Dolce. Lo que muestran es a los argentinos de bien, por un lado, los que se ganan el pan con el fruto de su trabajo, y a los delincuentes, que en algunos casos
digamos, usan al Estado para ejecutar esa acción violenta. Digamos, en términos de batalla cultural es aberrante y horrible para los cucas y por eso están tan violentos y diciendo las aberraciones que dicen. ¿Por qué? Porque la película los expone a lo que son. Y cuando ven que los argentinos de bien son Fabio Muscarella y cuando ve que ellos son el resto de los familiares mafiosos, chorros, delincuentes, que además se hunden en la decadencia, no les gusta. Y en lugar de agarrar y atacar las causas, se enojan con los efectos. ¿Qué opinás? Bueno, sí, esa es una de las, es de hecho la última viñeta, pero hay otras que también son muy interesantes. Por ejemplo, hablando de cine, ya que estamos hablando de cine, una de las historias trata sobre un cineasta, sobre un director de cine reconocido, snob, progre, que tiene que ir a filmar unas escenas en unas zonas indígenas de Argentina. Lo pedís, lo tenés, película... Agustín. Así ilustramos lo que vos decís, porque me parece que está bueno. Dale, me encanta. No, bueno, ahora la buscamos, mientras la busca nuestra producción. Ok. No, mientras tanto, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero es muy divertida esa en particular porque el tipo está sufriendo tener que tener contacto con esta gente indígena a la cual la tiene que filmar y la somete a cosas, digamos, poco agradables, como ponerles miel sobre la cara para que se le posen bichos, cosas por el estilo. El tipo siempre con un trato muy horrible para con esta gente, pero cuando se gana un premio internacional y tiene que dar un discurso, el tipo te habla del cambio climático, del capitalismo salvaje, de las fake news en internet y los discursos de odio. Toda la agenda woke aparece en boca de este hipócrita. Claro. Entonces hay, insisto, una la que dice Javier Milei, pero también tenés esta del director de cine, y hay otro muy bueno que es Piso 54, de una persona también adinerada que se tiene que tomar el ascensor. Esa tenemos. A ver, dale. A ver. Quiero $50.000 o voy a bajar gritando que me quisiste violar. Hola, soy Eva de Dominici e interpreto a Ana, una de las coprotagonistas de la viñeta Piso 54 junto a Guillermo Franchella. Estás totalmente loco. Sucede en un ascensor donde Ana reconoce a Felipe Keller porque es una persona pública y empieza a extorsionarlo. Tienen 54 pisos para resolver este problema y vamos a ver si gana mi personaje o el personaje de Guillermo. Perdón, usted es Felipe Keller, ¿no? Así es. Qué linda familia tiene. Muchísimas gracias. Trabajar con Guillermo es difícil porque es muy gracioso. Estaba feliz de trabajar con Guillermo, que es uno de los mejores actores de Argentina, así que para mí es un honor y también me encanta lo que hacen Mariano con Gastón. Mi alias es Anita.91. Me vas a transferir ya mismo. Bueno, esa es muy interesante. Esa es muy interesante porque, entre otras cosas, lo que yo interpreto que viene a cuestionar es el fruto del hermana yo te creo. No sé si ustedes se acuerdan, fue uno de los grandes eslogans de la era feminista acá. Del pañuelo verde. Puso la ficción de que una mujer es necesariamente una suerte de ser angelical, que cualquier cosa que diga va a ser siempre verdad. Y que a la más mínima acusación contra un hombre, uno está obligado moralmente, no importa qué ocurra, a creerle a la mujer aun cuando uno puede sospechar que esa mujer está mintiendo. Esa ficción, que fue, digamos, muy costosa para muchos hombres, a los cuales se les acusó falsamente, en muchos países, en Argentina, en España, tuvieron un gravísimo problema con las falsas denuncias por violencia de género. Esto ha traído, insisto, mucho daño para muchos hombres y lo vemos como una crítica en esa película, porque uno ya sabe de antemano, el tipo tiene que pagar $50.000 porque cuando llegue al piso 54 y la puerta se abra, todos lo van a culpar a él. Nosotros como espectadores sabemos que él no hizo nada, pero no importa, toda la sociedad lo va a condenar y su vida se va a arruinar. Esto, insisto, es muy importante, Hugo y Agus, porque venimos de una era de hegemonía woke, donde el cine y las series, todo lo que tenían para venderte eran guiones woke. Ahora estamos viendo el éxito en taquilla de una película que tiene varias viñetas donde cuestionan
parte de los dogmas más sagrados de estas agendas culturales. O sea, vos esto lo lees efectivamente como una película que va, bueno, ahí nosotros en el título ponemos, ¿no? Afianza la batalla cultural. Más allá de que no sea algo que venga, no viene desde La Libertad Avanza, claramente es una película del cine que hace Francella, vos la lees efectivamente como esto, como algo que afianza esa batalla cultural, y por eso también lo recoge Milei. Y sobre todo por el éxito de ventas, Agustina, porque las películas que han tratado de imponer agendas woke han fracasado. La gente ya estaba tan cansada de las películas y las series woke que incluso los memes contra esos guiones abundan por redes sociales. Esta película, que yo coincido con vos, esto no es una producción libertaria, no es que ha salido de las entrañas de Javier Milei. No. Esto responde a un mercado que hacía rato que estaba demandando este tipo de contenido. Y cuando vos le vendés este tipo de contenido, la gente te lo compra. Bueno, en Hollywood había a pesar de Charry. Una tendencia durante mucho tiempo de promocionar la cultura woke. De hecho, los críticos, digamos, más finos analizaban esto como un fenómeno que vos veías representado luego en la pantalla, sin tanta expertise, pero era como muy notorio, ¿no? Mira, te pongo un caso que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, porque estos son procesos continentales, más aún civilizatorios. La agenda woke está en decadencia allí donde no ganan los partidos de izquierdas. Por lo tanto, en Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, toda la agenda woke se desmoronó, porque esas causas tienen poder mientras tienen las cajas del Estado. Mientras no cuentan con el poder coercitivo del Estado, esas agendas se vuelven agendas de minorías minúsculas. Te pongo un ejemplo de lo que están viviendo en Estados Unidos, pues muy interesante. Sí. Hay una importante marca de ropa para jóvenes, no la voy a decir porque entiendo que no se puede, pero es muy importante, que vende jeans. Y en los últimos años esa marca se vio muy presionada por el mundo woke a poner modelos, mujeres, muy poco atractivas, por no decir horribles. Incluso personas que no eran mujeres, sino que decían ser mujeres. Entonces, todo eso en realidad no les repercutía en buen marketing. Ellos estaban cumpliendo con una agenda política que les hacía poner, por ejemplo, una persona trans de 150 kilos con un jean que nadie va a comprar porque es XXXXL. Pero bueno, ahí estaba la marca poniéndote el jean en la modelo trans. Hace muy poquitos días pusieron a una estrella del mundo del cine, muy atractiva ella, una joven hermosa, a vestir los jeans de esta marca, y generó un desquicio en el mundo woke donde decían que era supremacismo blanco, que esta marca estaba impulsando estereotipos de belleza inalcanzables y todo lo que siempre conocemos. Pero ¿qué pasó con la masa de gente? La masa de gente fue a comprar los jeans, de la misma forma que la masa de gente fue a ver la película de Francella. Por más que le pesa al mundo woke en Estados Unidos, o por más que le pesa al señor Echarri, que dice que si no fuese por él y la cultura subsidiada, tendríamos una cultura paupérrima en Argentina. Mentira. El mercado es lo que ha impulsado la cultura masiva y que le ha permitido al común de la gente acceder a ver películas, teatro, adquirir libros. Eso fue con el capitalismo, no fue con el socialismo. Entonces la historia le condena a Echarri y a su club de elitistas culturales que saben que para sobrevivir necesitan o bien dedicarse a otra cosa o bien robarle plata al resto de la gente a través del aparato coercitivo del Estado. Agustín, interesantísimo como siempre conversar contigo. Te mandamos un abrazo. Gracias.